Hola Cáncer, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte la última lectura del año, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, Cáncer, que tengo que estar unos días de parón, la verdad es que, aunque parezca una tontería, estar grabando cada día, trabajando una cosa y otra, llega un punto en el que uno ya no da más de sí. Así que bueno, espero que mi ausencia no la hayáis notado en exceso. Y aquí estamos de nuevo con las pilas cargadas. Así que, ¡vamos allá! Dice, cuando atraviesas momentos difíciles, es importante recordar que hasta este momento nada te había derrotado. Ya has superado retos antes, sé más amable contigo mismo y agradece todo lo que ya tienes. Claro, a veces es como que uno, digamos que se fija demasiado en lo que le falta, lo que le gustaría tener, en lo que necesita, etc., ¿no? Y es como que deja en segundo plano pues todo lo que ha conseguido, todo lo que ha logrado, bueno, todos esos méritos, todos esos logros, ¿vale?, que nadie te ha regalado, que los has conseguido tú. Y es importante valorar lo que uno tiene. Si te encuentras constantemente viendo números o palabras que se repiten, es una señal de que estás siendo apoyado, cuidado y protegido divinamente por el universo. Están a punto de sucederte cosas hermosas. Parece ser, Cáncer, que está escrito, que viene para ti un momento, o más bien dicho, un periodo de abundancia, de bienestar, de elevación. Muchos de vosotros van a ser capaces de conectar con vuestro yo interno. Vais a estar pasando por un progreso constante. Muchos vais a aumentar vuestra confianza. Vais a ser capaces de aceptar un desafío. Para muchos veo un ascenso, recibir un reconocimiento. Probablemente en vuestro entorno laboral vayáis a estar recibiendo esa posibilidad, ¿no?, de tener pues ese cambio, esa mejoría en vuestras vidas. Me hablan de que tengáis cuidado de una persona manipuladora. Probablemente no seáis vosotros, pero sí que es cierto que hay más de uno que tiene la autoestima bastante baja, bastante por los suelos, y hay una persona que se intentará aprovechar de ello. Espero que no sea tu caso, y de ser así, ten mucho cuidado. No permitas que las personas se aprovechen de ti, porque quizás no estés en tu mejor momento. Me habla de una situación comprometedora, como que alguien intentará aprovecharse de un momento de vulnerabilidad. Mucho cuidado con esto. Si bien es cierto que es una lectura general, por lo tanto no tiene por qué ser para todos, pero es verdad que se ve aquí reflejado, y por lo tanto no me extrañaría que para más de uno de vosotros tenga un significado importante. Así que cuidado, mucho cuidado, tener ojo de quién confiáis, de quién os fiáis, porque puede ser que venga un lobo disfrazado de cordero. Una persona que aparentemente sea muy buena, sea muy noble, sea, bueno, lo mejor del mundo porque te va a vender la moto, realmente sea una persona que simplemente quiera aprovecharse de ti. Y sí que es verdad que mayoritariamente a mí esto me resuena más en el término sentimental, ¿vale? No obstante, yo no descartaría que en lo laboral, en lo económico, hay una persona que intente como quedarse con lo que tú te mereces, intente como dejarte mal, o digamos como recoger el fruto de tu esfuerzo, ¿no?, de tu trabajo. Bien, vamos allá, vamos con el tarot, ahora sí. Bienvenido, Tamara. Traigo este tarot que la verdad que a mí me encanta. Perdonadme, que se activó el sensor del estudio. A ver. Como os iba diciendo, vamos a utilizar uno de mis tarots favoritos. La verdad es que es con el que yo empecé, ¿no?, en esto, y siempre va a ser sumamente especial para mí. Mirad, abrimos con un 8 de copas,
una carta que nos habla de avanzar, de seguir hacia adelante, de no mirar a detrás. Va siendo hora de que soltéis lo que nos conviene, va siendo hora de que avancéis y que dejéis de estar tan enfocados o tan centrados en el pasado. A veces la vida es dura, la vida es difícil, es complicada, y nos empeñamos en permanecer en una situación, en un lugar, o incluso con una persona que realmente no nos hace bien. Si este fuese tu caso, corazón, entiendo de que vais a decidir por fin, vais a tener la fuerza, la energía, el coraje de dar ese paso, de atreveros, digamos, como a avanzar, ¿no? Porque a veces hay personas pues que desgraciadamente se quedan estancadas, se quedan bloqueadas en una situación, en un lugar o incluso con una persona. Yo, la verdad, tal y como estoy viendo tu lectura en el día de hoy, entiendo que no es para todos, pero yo veo que muchos de vosotros estáis en una relación pues por compromiso, ¿no? Por miedo a quedaros solos, por el qué dirán. Cielo, eso es muy triste, la verdad. Eso es muy triste porque no es amor, ¿vale? No es amor, no es lo mismo amor que necesidad. Y muchos de vosotros os vais a estar dando cuenta de ello, muchos de vosotros vais a estar analizando dicha situación y entiendo pues que vais a estar pasando página, ¿no? Como que no vais a querer saber más de esta situación y os vais a alejar. Me viene muy marcado esto. Sí, noto un cáncer empoderado que decide alejarse de algo o alguien que sabe que no es para él, que sabe que no le aporta nada bueno y bueno, en consecuencia, una liberación. Veo que eres una persona fuerte, una persona guerrera, que no te rindes, que sales hacia adelante. Veo que llegan noticias muy favorables en lo que a economía se refiere. Probablemente muchos de vosotros, esa atadura, ese bloqueo que os comentaba anteriormente, poco o nada tenga que ver con el amor, sino más bien con el entorno laboral, con vuestra economía. Puede ser que algunos estéis aguantando en un trabajo que realmente no sois felices, que estéis aguantando una situación que realmente no os satisface, que no os llena, que no, digamos, como que os falta algo, ¿no? Es decir, no, este no es mi sitio, yo no me siento a gusto, no me siento bien, no es mi lugar. Muchos vais a estar tomando decisiones al respecto. Os veo alejándoos de personas o lugares que realmente no son para vosotros. Y me cuadra bastante, teniendo en cuenta en las de espadas, en las de pentáculos y la reina de pentáculos. Viene una gran oportunidad económica, laboral para ti. No tengáis miedo a los cambios, me lo dicen constantemente, no tengáis miedo a los cambios, puesto que a veces son más que necesarios. Un cambio a menudo es la puerta a ese nuevo camino, a esa nueva situación, digamos, incluso al poder avanzar, ¿no? A veces es como que nos conformamos con una situación o con algo en concreto, aun a pesar de que no nos conviene, a pesar de que realmente no es lo que nos llena, pero porque es lo que tenemos. Y esto es lo que estoy viendo yo que llega para ti, cielo, esta entrada de año. Viene un año de cambios, un año de mejoría. Yo aquí lo que veo realmente es a un cáncer empoderado, a un cáncer que toma las riendas de su vida, que decide lo que quiere, lo que no quiere, lo que le da esa energía como para avanzar. Y mira, 10 de copas, felicidad absoluta. Si estás solo, no tengo ninguna duda, viene un amor para quedarse. Una persona que viene a crear esos cimientos, a tener esa conexión, esa estabilidad sentimental, emocional,
romántica, llamarlo como queráis, a vuestras vidas. Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, os veo disfrutando mucho de la misma. Os veo como estrechando lazos, saliendo hacia adelante, teniendo planes, proyectos de futuro, creando. No sé por qué, pero constantemente me viene a la mente la palabra crear. Quizás algunos queráis ser papás, queráis adquirir una vivienda, tengáis pendiente de hacer algún tipo de plan de futuro, algún tipo de proyecto, de situación. Realmente lo que está por llegar para ti, cielo, es una entrada muy, pero que muy favorable. Puede ser que las cosas te parezcan un poco lentas, no te lo voy a negar, pero realmente va a valer la pena y eso es lo que importa. Así que ha llegado la hora, ha llegado el momento de que soltéis, de que os liberéis de aquellos lugares, de aquellas personas que realmente no os convienen, que realmente no son favorables para vosotros y que os atreváis a dejar ese espacio, ese lugar o esa oportunidad a lo que realmente está predestinado para ti. Así que bueno, Cáncer, corazón, pues muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo, espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras, que activases la campanita y que me dejases un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar. Si me escribes lo de la palabra participar, te apuntaré en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón, te quiero y buen año.